tutora, muy buenas noches, mucho gusto. Soy el estudiante Richard Edison Mejía Silva. Actualmente estoy haciendo mi carrera de psicología en la Universidad Nacional abierta a distancia y el día de hoy voy a realizar el video del componente práctico de la acción psicosocial de familia. Hoy me acompaña la familia que me ha permitido pues desarrollar todo este proceso en el desarrollo de esta acción, y pues los voy a invitar a cada uno que se presente. Primeramente solo me describa sus nombres, apellidos. Posteriormente pues los voy a invitar a que me identifique su rol dentro del hogar y también conocer un poco más cómo está compuesta la familia. Muchas gracias, buenas noches. Mi nombre es Julián Yesir Rivera. Buenas noches, mi nombre es Luz Edith Contreras. Buenas noches, mi nombre es Julián Yesir Rivera Contreras. Entonces, muchas gracias a los tres por acompañarme el día de hoy. Hoy deja de asistir por temas de una condición especial, por ser menor de edad y por su estado de salud, la hija de la familia, pero pues dentro del proceso pues estaríamos también verificando algunos aspectos de ella. Entonces yo invito al padre de familia, a William, que nos cuente un poco cómo es ese rol dentro de la casa, cómo es ese tema laboral que lleva en su hogar. Bueno, pues yo actualmente me desempeño, laboro como conductor de transporte de carga, manejando un tractocamión, el motivo por el cual viajo constantemente y vivo muy alejado de mi familia. Entonces pues realmente quien me ayuda en ese rol en el hogar es mi esposa, porque por tanto viaje yo vivo muy desentendido, vengo muy de vez en cuando. Entonces trato de que cuando venga poder salir a disfrutar tiempo de calidad con mis hijos, con mi hija, y no de llegar a ser ese padre que llega a reprender la familia cuando desafortunadamente ni tiempo para compartir tengo con ellos. ¿Y si usted tiene más hijos fuera del hogar? Sí, yo tengo otro hijo por fuera del hogar. Listo. Por parte de Luz Edith, ¿nos puede contar también su rol dentro de la casa? Contarnos un poco también el tema laboral, cómo ha sido, si labora actualmente o ha dejado de laborar. Claro que sí, señor. Mi hija se llama Sofía, ella tiene 7 años. Hace 6 años dejé de laborar, yo estudié fisioterapeuta. Dejé de laborar para estar con ella, atenderla, ya que en el momento ella tiene una condición especial que necesita de mi cuidado. Listo, muchas gracias. Ustedes, su hijo es con su actual pareja o viene de una pareja o una relación anterior. Sí, señor, él fue producto de la primera relación que yo tuve. Bueno, respetada tutora, vamos a iniciar con la primera acción, en la cual pues voy a vincular primero a los dos padres de familia, la cual pues se llama escuchar, parte importante de la comunicación. En esta actividad vamos a realizar 2 lecturas y vamos a tener 2 roles, un rol de receptor y un rol de emisor. La tarea del receptor, en la primera lectura que hagamos, es que él cuente cuántas veces escucha la palabra al, que sería en este caso, pues invitaremos a William, que en la primera lectura que les vaya a compartir, me cuente cuántas veces escucha en la lectura esa palabra. En la segunda lectura, el receptor sería Luz, y la palabra a la cual haría conteo sería la palabra la, cuando tengan el rol de receptor. En el rol de emisor pues me van a ayudar de una manera muy clara, precisa, realizando la lectura con un tono de voz adecuado pues dentro del entorno que estamos, para que la otra persona pueda colocar la atención y tener la claridad
que es el caso. Entonces voy a invitar a Luz que me colabore con la primera lectura y a William estar atento dentro del ejercicio que se le solicita. Claro que sí, Richard. Un cuento sobre la comunicación. Después de haber atravesado un camino largo y difícil, el viajero llegó a la entrada del pueblo en el que pasaría los próximos años de su vida. Inquieto sobre la forma de ser de la gente en ese lugar, le preguntó a un viejo hombre que descansaba recostado bajo la sombra de un frondoso árbol de cedro: ¿cómo es la gente en este lugar?, le dijo al viejo, sin saludarlo. Es que vengo a vivir aquí y donde yo vivía las personas eran complicadas y agresivas. La arrogancia y la insensibilidad eran el pan de cada día. El anciano, sin mirarlo, respondió: aquí la gente es igual. El viejo siguió reposando, el caminante prosiguió su camino. Horas después, otro viajero que también llegaba al pueblo se acercó al anciano y le dijo: buenas tardes. Señor, disculpe la molestia. Yo vengo a vivir a este pueblo y me gustaría saber cómo es la gente, porque donde yo vivía las personas eran atentas, generosas y sencillas. El anciano levantó la cabeza, sonrió y le contestó: aquí la gente es igual. Un hombre que había escuchado ambas conversaciones le preguntó al viejo: ¿cómo es posible dar la misma respuesta a dos personas tan diferentes? A lo cual el viejo contestó: en vez de preguntarte cómo te tratan los que te rodean, mejor pregúntate cómo los tratas tú a ellos. A la larga, la gente se termina comportando contigo como tú te comportas con ellos. Listo, muchas gracias, Luz. Ahora pues cambiaremos el rol. Invitaré a William que le hagamos a Luz la lectura y Luz pues escriba también, esté muy atenta de anotar cuántas veces escuchamos la palabra la. William puede proseguir. Bueno, doctor, entonces dice: un cuento sobre comunicación. Después de haber atravesado un camino largo y difícil, el viajero llegó a la entrada del pueblo en el que pasaría los próximos años de su vida. Inquieto sobre la forma de ser de la gente en ese lugar, le preguntó a un viejo hombre que descansaba recostado bajo la sombra de un frondoso árbol de cedro: ¿cómo es la gente en este lugar?, le dijo al viejo, sin saludarlo. Es que vengo a vivir aquí y donde yo vivía las personas eran complicadas y agresivas. La arrogancia y la insensibilidad eran el pan de cada día. El anciano, sin mirarlo, respondió: aquí la gente es igual. El viejo siguió reposando, el caminante prosiguió su camino. Horas después, otro viajero que también llegaba al pueblo se acercó al anciano y le dijo: buenas tardes, señor. Disculpe la molestia. Yo vengo a vivir a este pueblo y me gustaría saber cómo es la gente, porque en donde yo vivía las personas eran atentas, generosas y sencillas. El anciano levantó la cabeza, sonrió y le contestó: aquí la gente es igual. Un hombre que había escuchado ambas conversaciones le preguntó al viejo: ¿cómo es posible dar la misma respuesta a dos personas tan diferentes? A lo cual el viejo contestó: en vez de preguntarte cómo te tratan los que te rodean, mejor pregúntate cómo los tratas tú a ellos. A la larga, la gente se termina comportando contigo como tú te comportes con ellos. Listo. Muchas gracias a cada uno por su lectura.
Me gustaría saber un poco de William, cómo le fue en ese conteo de la palabra que se le dijo tuviera en cuenta. Bueno, doctor, pues la palabra que se me dijo que tuviera en cuenta era la palabra al. Pues a lo largo de la lectura solamente pude identificarla en 3 ocasiones. 3 ocasiones. Sí, doctor. Listo. ¿Y a Luz cómo le fue? En la lectura pude identificar 9 con la palabra la. Listo. Ahorita quiero realizarles unas preguntas sobre la lectura. Se la haré primero a William, después esperaré que Kelly me colabore con la respuesta, y es: ¿cómo era el camino que atravesó el primer viajero? William. Doctor, pues sí me la puso complicada. Realmente en el desarrollo de la lectura, como ya tenía una instrucción de estar pendiente de una palabra, me enfoqué en esa palabra y no puedo recordar con facilidad el resto de la lectura. Listo. Para Kelly, ¿cómo era el camino que atravesó el primer viajero? Como le indica mi esposo, me concentré en verificar o analizar cuántas palabras tenía la lectura, y en el momento no. Listo. Vamos a ver si de pronto en una segunda pregunta, dentro del desarrollo de la actividad, de pronto puede tener algún tipo de recuerdo. ¿Cómo era el árbol donde descansaba el hombre viejo? Me parece recordar como la palabra frondoso respecto a ese árbol. Para Luz. ¿Y cómo eran las personas donde vivía el segundo viajero? El segundo viajero manifestaba que donde él venía las personas eran muy amables, muy gentiles. ¿Qué nos puede decir Luz sobre el ejercicio? Sí, recuerdo que el viajero decía que las personas que habitaban en ese lugar eran muy amables, gentiles. Listo. Entonces, voy a realizarles una lectura. Es un cuento sobre la comunicación asertiva, y se trata de la increíble historia de Sisu. Espero pues que me coloquen atención para poder desarrollar el ejercicio de una adecuada manera. Todavía hoy en el pueblo cuentan la increíble historia de Sisu, el perro que no sabía morder. Hace ya muchos años, cuando el señor Cachucha, un famoso futbolista del pueblo, regresó de una de sus competiciones, trajo consigo un regalo para su hija: un pequeño cachorro de color blanco con manchas marrón tostado recorriendo su cuerpecito. Las pequeñas Pitia y Licia, que así se llamaban las hijas del señor Cachucha, vieron el regalo que esta vez había traído su padre y saltaron de alegría. Cuidaron con mucho cariño del pequeño Sisu. Pasaban horas jugando con él, enseñándole a ser un buen perrito. Así pasaron los días, y después de los días las semanas, los meses y algunos años. Sisu creció, dejó de ser un cachorro y se convirtió en un simpático y cariñoso perro. No llevaba collar y sus ojos brillaban como 2 linternas en la oscuridad, iluminando la oscuridad de la noche. En el pueblo todos le conocían y le querían. Pero Sisu era un perro que no sabía morder. Puede parecer increíble, pero debía ser el único perro del mundo que no sabía morder. Todas las personas le querían mucho, pero creía que tenía alguna enfermedad que le impedía morder. Los demás perros no le entendían y solían molestarse. Sisu no sabía morder y no podía atacarles con una mordida.
Una tarde de verano, Pitia y Licia fueron a nadar al río, pero al llegar la noche no habían vuelto a casa. El señor Cachucha, muy preocupado, reunió a todas las personas del pueblo. Las dos niñas se habían entretenido y al hacerse la noche, difícilmente encontrarían el camino a casa en la oscuridad. Tenían que elaborar un plan de búsqueda rápidamente para encontrar a las pequeñas Pitia y Licia. Las personas del pueblo decidieron salir con sus perros a buscar a las niñas. Seguro que podían rastrear el olor de las pequeñas. Dejaron a Sisu en casa, pensando que sería peligroso llevar un perro que no sabía morder y que no podría defenderse de otros animales. Estuvieron varias horas buscando a las pequeñas sin éxito. Sisu, que estaba en casa muy preocupado, se escapó en busca de sus amadas dueñas. Estando en la montaña buscando, los habitantes del pueblo vieron a lo lejos dos luces que iluminaban la noche como dos linternas. ¡Qué extraña criatura! Más aún cuando emitió un fuerte aullido que asustó a los perros. Las luces avanzaban con paso firme y decidido a gran velocidad. Cuentan que además de asustar a los perros, ahuyentó a todas las criaturas de la noche. Cuando pasó fugaz al lado de las personas y los demás perros, pudieron comprobar que era Sisu. Sorprendidos de la valentía y los recursos de este increíble perro no ladrador, todos le siguieron. Su olfato era sin igual y rápidamente les condujo a un claro del bosque cerca del río. Pitia y Licia, que estaban escondidas, reconocieron los brillantes ojos de su mascota y salieron a su encuentro. De este modo, gracias a Sisu, pudieron encontrar a las pequeñas. Sisu, que no sabía morder, había empleado otros recursos que le permitirían ver en la oscuridad, moverse a gran velocidad y asustar a criaturas sin necesidad de atacarlas. Desde entonces todos dejaron de ver a Sisu como un perro inútil y comprendieron que tal vez no es de que no supiese morder, es que no quería atacar y dañar a los demás. Comprendieron que para defenderse no es necesario hacer daño. Aprender a morder es fácil. Lo que no es tan sencillo es saber defenderse sin hacer daño. Esta es la lectura. De la lectura pues les voy a desarrollar de igual manera unas preguntas para saber si en esta ocasión el ejercicio de atención, de comunicación ha sido mejor, el ejercicio de escucha. Entonces, ¿quién era Sisu? ¿Quién de los dos me puede contar quién era Sisu? Un perro que me puede complementar de Sisu. Sisu era un perro que era de color blanco, con manchas marrones, que se presumía que no podía ladrar. Inicialmente se pensaba que de pronto posiblemente podía tener una enfermedad a lo cual se debía y que era el motivo por el cual no ladraba. Listo. ¿Cómo se llamaban las hijas del señor Cachucha? Una era Lucy Licia y Pitia. Listo. Bueno, ¿a quién reunió el señor Cachucha cuando estaba muy preocupado? A los habitantes del pueblo. Porque Sisu escapó de casa. En busca de sus amadas dueñas. El perro tuvo que escapar de la casa porque no lo quisieron llevar al lugar, ya que creían que sería complicado o causar problemas. Un perro que no podía ladrar, entonces no sería útil en esa búsqueda de esos seres queridos. Un perrito quedó encerrado y en medio de su encierro el perro emprende la huida. Listo. Para William, ¿por qué cree que en la segunda lectura, teniendo en cuenta dos aspectos, uno que fueron receptores y dos que fueron emisores? En la emisión, pues solo tenían que hacer lectura, no tendrían que hacer ningún conteo de palabras,
¿Por qué creen que la segunda lectura fue de una mayor o más fácil comprensión para ustedes? Bueno, doctor, pues, no sé, de pronto como se lo manifesté cuando me hizo la pregunta de la anterior lectura, pues ya uno viene como predispuesto a escuchar algo y a tratar de sacarle algo a esa lectura o a esa situación que le estén informando a uno. Entonces uno solamente está esperando esa situación especial. Mientras que en esta segunda lectura fue algo abierto, donde ya era como ciertas vivencias las que le llamaban a uno la atención y de pronto era más fácil captar ese tipo de circunstancias que había en la lectura. Para Luz, ¿cómo cree que se marca esa tensión entre la primera y la segunda lectura? ¿Cómo es esa diferencia? Pues es diferente porque en la lectura estábamos atentos a lo que usted decía, es una lectura que tiene dinámica, emoción y nos parece más interesante el contenido de la misma. Listo. Hay algo que muchas personas hablan y dicen que no se les escucha o no se les coloca atención. Puede ser algo que se relaciona mucho con la primera lectura. Creo que la escuchamos, pero no le colocamos atención. ¿Esto puede suceder o sucede en el contexto familiar también? ¿Qué opina William? Sí, realmente eso puede pasar en los ambientes familiares. Tendemos como a no prestarle atención a las cosas que no nos incomodan a nosotros. Trato como de explicarme. Yo en mi medio laboral, yo me enfoco en las cosas que de pronto me pueden causar problemas a mí, que no debería ser, no es la razón de ser. Debería de pronto también enfocarme en las cosas que realmente le hacen falta a mi esposa. Uno como hombre de pronto se preocupa por llevar a la casa ese sustento, digamos, hablemos como de alimentos, pero de pronto por ciertas situaciones uno no se enfoca como en las cosas que de pronto también pueden llenar emocionalmente a la pareja y uno las deja como de lado, dejando cosas importantes así como al vacío. Luz, ¿qué nos puede compartir de reflexión sobre ello? No, sí es verdad lo que dice mi esposo. Muchas veces, a veces nos olvidamos de los detalles, no nos enfocamos en esas pequeñas cosas que a veces uno necesita, como que su esposo esté pendiente de sus hijos, de su esposa, solamente se dedica como al trabajo, la rutina diaria, y eso hace que a veces, muchas veces la relación se dañe un poco, ¿no? Por no estar pendiente de esos detalles. Liz, dentro de un aspecto importante y uno de los fines del ejercicio es el saber escuchar, es colocar atención. A veces en nuestras familias escuchamos pero no colocamos atención a lo que nos quiere decir y solo a veces llevamos la corriente a una conversación. A veces estamos pensando en otras cosas que en el tema de los diferentes tipos de atención encontramos una atención dividida, que fue un poco el ejercicio que se les realizó, dividir su atención para tener una concentración en realizar un ejercicio desentendiéndome totalmente de un contexto general que suele suceder. Creo que de pronto la segunda lectura les pudo generar un poco mayores emociones, entender más un poco sobre la historia de Sisu y de cómo a veces podemos relacionar que el atacar es lo normal para nosotros, pero la lectura nos genera como otra enseñanza, que Sisu quería ser muy diferente y para él el morder
no era lo primordial, para los demás sí, y utilizó otro tipo de medios para mostrar la importancia que él verdaderamente tenía. Fue lo más importante que dentro del cuento pues, se pudo destacar para salvar a sus dueñas. No tuvo que morder a nadie, no tuvo sino que aullar y estar presente guiando a los demás. Dentro de esta lectura realizada, ¿ustedes consideran importante los espacios en familia donde puedan escuchar esos puntos de vista a un cuento o a diferentes hechos que se les presenta? Si los viven, no los han vivido y les parece importante volver a realizarlos. Luz, ¿qué me cuentas sobre eso? Muchas veces le damos la importancia a cosas que no son tan necesarias y nos olvidamos de la familia, nos olvidamos de que necesitamos estos espacios de comunicación para lograr una efectividad en el hogar. Para William, ¿cuál es su opinión al respecto? Bueno, doctor, pues realmente mediante esta actividad se logra uno identificar que muchas veces uno se centra en X cosas y deja de atrás otro tipo de cosas que también son importantes sobre el hogar. Uno muchas veces se enfoca en temas del trabajo, el día que uno descansa, por lo menos en el aspecto mío, que soy conductor, vehículos, tractocamiones, la carga, y el día de descanso también muchas veces uno se inclina a cosas laborales por estar bien en la empresa, que no me vayan a llamar la atención, y deja atrás cosas mucho más importantes como lo es la familia. No identificamos necesidades que hayan en el hogar, o si no fuesen necesidades, digamos, de aspectos materiales, pero sí ese espacio emocional de compartir un día en familia, dejar de un lado estos equipos que se volvieron ya fue un elemento de trabajo para poder salir y compartir con la familia y no estar pendiente de tanta cosa laboral. Realmente no lo hacemos y es un aspecto que mediante esta actividad he estado identificándola. A pesar de estar acá de cuerpo, también al mismo tiempo he estado reflexionando sobre mi vida, los aspectos de nuestro hogar y logramos identificar ese tipo de falencias en la relación. Listo, muchísimas gracias. Vamos a pasar a hacer un segundo ejercicio donde cada uno de los 3 integrantes de la familia que me acompaña, te voy a compartir de nuevo una hojita, van a desarrollar su opinión sobre los derechos que considera que cada uno tiene de manera individual en el ámbito familiar, en el ámbito laboral y en el ámbito social. Les voy a leer de nuevo. Cada integrante de familia, de manera individual, escribe derechos que considera que tiene en el ámbito familiar, laboral y social. Mínimo 5 derechos que ustedes consideren que tienen en cada uno de sus ámbitos. ¿Me puedes prestar un esfero? Listo, acá está el otro esfero. Gracias, doctor. Laboral. Familiar, laboral y social. Derechos, doctor. Derechos. Mínimo 5 derechos. Entonces, en el aspecto, en total, en el global, mínimo 5 derechos. Y me van a contar derechos en el ámbito familiar. ¿Cuáles creen que son sus derechos en familia? ¿Cuáles son sus derechos en el ámbito donde laboran?
y en el aspecto de la sociedad, cuáles son sus derechos. ¿Son 5 de cada uno? No, en total, en global. Ah, ok. ¿Listo? ¿Cómo nos fue? ¿Cómo nos fue, Luis? Listo. Entonces vamos a darle a William la hoja de Julián. Esta es la hoja de William. Toma la hoja de tu mami y la hoja de William. Quiero que dentro de los tres verifiquen, hagan una lectura y me den a conocer cuáles derechos tienen ustedes o consideran que tienen en común. Les voy a dar un espacio donde pues no los voy a grabar para que puedan dialogar de una manera más tranquila, puedan hacer una reflexión más profunda y no se sientan como algún tipo de intimidad por esos derechos. Vamos a dar un receso de 10 minutos, ya que la sesión ha sido un poco extensa en cuanto al primer ejercicio, para que podamos trabajar con más calma la actividad, teniendo en cuenta que los veo algo incómodos. Bueno, vamos a proseguir con el segundo ejercicio en cuanto a la verificación de derechos que tienen en común, de los 5 derechos que posiblemente tuvieron ustedes en común en el ejercicio. Si Luz nos colabora con la lectura de ellos. Sí, señor, de acuerdo a lo que conversamos acá con mi esposo, mi hijo, pues se concluyó que
Los derechos en común, en este caso familiar, tenemos lo que es la igualdad, ser escuchado, derecho al respeto y la libre opinión. En este caso, los derechos familiares. Sí. Derecho laboral, reconocimiento, igualdad. Y en lo social, la igualdad, buen nombre y un trato digno. Un trato digno. De pronto ustedes, William, Julián, ¿qué derechos en contexto laboral, familiar y social creen que son importantes tener en cuenta también? Yo creería, doctor, qué pena, que los derechos que más debemos resaltar es el tema de la igualdad y el trato digno. Debemos todos tener en cuenta que todas las personas tenemos puntos de opinión diferentes, todos pensamos diferentes, somos diferentes y asimismo debemos aceptar todos los pensamientos de las personas. Y en la sociedad desafortunadamente podemos observar e identificar de que no es así, que hay personas que son discriminadas por sus creencias, por sus opiniones, por infinidad de situaciones. Yo creo que eso es un aspecto que se debe tener mucho en cuenta, la igualdad, el trato digno y también la libre opinión. De lo que se ha hecho en el ejercicio nos hemos dado cuenta que a veces es difícil reconocer cuáles son nuestros derechos, ¿no? Y que de pronto hubo un momento de confusión, pero algo que es claro es que a veces es más difícil reconocer nuestros deberes. Muchos exigimos derechos, pocos sabemos nuestros deberes. Hay un tema legal en cuanto a derechos que habla que mis derechos o libertades van hasta donde inician los del otro. De ahí la importancia de saber que hay unos derechos que consideramos importantes y mínimos que debe tener cada individuo desde tres aspectos. Julián, ¿qué considera respecto a la importancia de respetar y ser respetado? Pues yo considero que el respeto es mutuo, ya que es uno de los derechos más importantes que nosotros tenemos y sin el respeto pues no tendríamos nada. Listo. Bueno, como tercera actividad vamos a realizar un ejercicio con Julián, del cual también pueden participar Luz y William, y se llama el ejercicio de las máscaras. Se va a tratar, o el fin de este ejercicio, es que Julián elabore una máscara sobre su padre y sobre su madre. En este caso, pues de su padre biológico y de su madre biológica. Dentro, pues yo creo que podremos tener un espacio para realizar la máscara de 15 minutos, y si ustedes gustan, no sé si gusten también realizar la actividad y procedemos al espacio teórico práctico de la actividad. ¿Listo? ¿Les parece? Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño receso para que ustedes puedan de una manera muy tranquila realizar este ejercicio. Muchas gracias. Bueno, entonces con la realización del ejercicio de las máscaras, Julián realizó dos dibujos sencillos. Me imagino que el primero es madre, el segundo representa al padre. Nos gustaría que nos contara el que representa cada una de esas máscaras que realizó. Doctor, primero quisiera empezar por la representación de la máscara de mi padre. Lo hice así con la forma de la sombra, ya que él llenó un vacío, dejó un vacío en mí, dejó una oscuridad, ya que al momento de separarse de mi madre y dejarme abandonado,
Entonces dejó ese vacío. Deja a mi madre clara porque ella fue la luz que me guió por el buen camino al momento en que mi padre nos abandonó. Listo. ¿Opina que en algún momento ese oscuro de esa máscara tiene oportunidad de volverse más clara, como la máscara de su señora madre de luz? ¿O es difícil en algún momento encontrar y poder realizar otro tipo de máscara que represente a su padre? Es difícil, pero ya haría su tiempo para poder volver a tener la confianza con mi padre otra vez de nuevo, ya que con él lastimosamente no he vuelto a socializar desde que convivimos con mi madre y mi padrastro. Listo. Bueno, para finalizar este ejercicio es importante pues, realizar una reflexión del mismo. Tuvimos 3 actividades. Una pues se basa sobre la importancia de escuchar, de colocar atención, de poder saber entender emociones. La segunda, una actividad pues en la cual queríamos hacer un reconocimiento de derechos, donde pues también vinculamos el tema de deberes, y es si esos derechos que cada uno exige, verdaderamente como familia los estamos reconociendo, y más que los 5 estuvimos, o dentro de 5 derechos, también como familia estuvimos de acuerdo en ellos, como entender si verdaderamente estamos respetando esos derechos. Por eso la reflexión de lo importante de respetar y ser respetado. Y el último ejercicio de las máscaras, que es visualizar un poco en el rol de hijos, cómo es esa percepción hacia un padre o una madre, donde pues se ven 2 aspectos: un aspecto de visualización muy positivo hacia la madre de William, pero pues sí una ausencia que enmarca un aspecto muy negativo, y que de pronto William tampoco lo ha podido suplir o cubrir como escuchamos un poco a Julián. Me gustaría conocer la opinión de cada uno sobre la actividad realizada, sobre si les parece importante la aplicación de este tipo de actividades en un contexto familiar y si les generó algún tipo de aprendizaje en mismo. Entonces iniciaríamos con Luz. Ha sido un ejercicio muy importante, ya que me he dado cuenta que sí estoy fallando como madre. Muchas veces nos dedicamos a realizar diferentes cosas y nos olvidamos de la misma familia, no los escuchamos, desconocemos muchas veces qué dificultad o problemas presentan. Y me acabo de dar cuenta ahorita con mi hijo en ese ejercicio, desconocía totalmente esa imagen que él tenía con su padre, esa imagen que él tiene conmigo, y es un problema que tengo que mejorar, tengo que entrar a hablar con él, solucionar, pero para eso fue el ejercicio, para buscar mejorar. de nuevos espacios así sería como bueno, ¿cierto? Claro que sí. William, ¿qué opina? Bueno, doctor, pues la importancia del ejercicio, de la actividad, como lo dije anteriormente, me pareció muy importante, porque pues se logra uno plantear e identificar las falencias del hogar. De reflexión como tal, pues me lleva, la mayor reflexión para mí en esta actividad es el espacio y la importancia que hay que darle a la familia, no enfocarnos solo en temas laborales o en el aspecto mío como esa figura masculina del hogar, que ese rol de padre no es solamente llevar ese sustento económico. Hagamos un paréntesis, la alimentación al hogar, sino ser padre también es estar pendiente de esas necesidades emocionales de la pareja y de los hijos. Identificando la máscara que realizaba el niño de su padre biológico, me lleva también a reflexionar sobre mi hijo de mi anterior hogar,
y ahora del niño, que posiblemente él también me identifique a mí con una máscara como esas. Entonces podría yo empezar a realizar acciones donde pueda cambiar esa percepción y que el día que de pronto me identifiquen a mí con una máscara pueda tener una claridad como la que tiene la máscara de mi esposa Luz. Muchas gracias. Bueno, y Julián, Doctor, para mí el trabajo que acabamos de realizar se me hizo muy importante, ya que así pude conocer más sobre la nueva pareja de mi mamá y sobre lo que lleva al caso que mi madre sea así y mi padrastro mantenga tanto laborando, así yo pude llegar a comprender lo más a él y a mi madre por estos momentos. listo. Muchas gracias a los tres por el tiempo que ha durado esta sesión y por el interés de hacer una muy buena actividad y una muy buena reflexión para la familia. Muchísimas gracias. Respetada tutora, buenas noches. En cuanto a la pregunta, ¿cómo enriquece la realización de estas acciones en su formación profesional? Pues este tipo de acciones es muy importante porque nos puede o nos permite entrar de un periodo teórico a un periodo teórico práctico, el cual forma mejor nuestras competencias para la realización de futuras acciones psicosociales de una manera profesional. Nos brinda ese primer acercamiento a un espacio de una familia donde ya como estudiantes de psicología podemos percibir diferentes connotaciones en cuanto a los diferentes modelos de actividades realizados. De igual manera nos permite eh, conocer y generar acciones dentro de la familia eh, pedagógicas y en un formato psicosocial que permite generar diferentes reflexiones y aprendizajes para fortalecer nuestras familias, el modelo de familia que es lo más importante de un Estado y el cual ha sido tan golpeado durante los últimos años en nuestro país. Muchísimas gracias.